En este video hablaremos un poco sobre los sistemas de unidades y factores de conversión, que es un tema que me han preguntado últimamente y pues es un tema bastante interesante que tiende a confundir. Trataremos de explicarlo bastante breve y fácil y sencillo para que pueda ser comprendido por todos. Pero también me gustaría mencionar un dato histórico, ¿verdad? Para que tengamos en cuenta cómo ha venido trabajando cómo se ha venido trabajando este tema. Y es que en 1790 científicos franceses crearon el sistema métrico decimal, el cual se caracterizó por un fácil uso, es decir, es bastante sencillo, debido a que las unidades mayores y menores están relacionadas por múltiplos de 10 a partir de la unidad de patrón. Entonces, actualmente el sistema internacional es el sistema más importante de unidades y que también está basado en este sistema métrico decimal. Este sistema utiliza prefijos que pueden utilizarse en diferentes unidades, por ejemplo, o magnitudes como longitud, masa, tiempo, corriente eléctrica y temperatura. Y en esta ocasión nosotros traemos las principales magnitudes y que pueden ser utilizadas en este caso de ejercicios, pero también nos vamos a dar cuenta que existen magnitudes derivadas. Pero en este caso, por ejemplo, en la longitud, el símbolo que nosotros vamos a utilizar es la letra M, que proviene del nombre de metro, ¿verdad? La masa, que es kilogramo, el tiempo, que viene de segundos, la corriente eléctrica, que viene de amperios, que es la letra A mayúscula, la temperatura, que está dado en kelvins, vamos a escribir una letra K mayúscula, la intensidad luminosa, que viene dada por candela, en su abreviación o su símbolo es CD, y la última es la cantidad de sustancia, que es el mol, y en la unidad es mol. Entonces, a partir de estas unidades, que son las principales, se derivan otro tipo de unidades que vamos a ver a continuación. Por ejemplo, acá tenemos magnitudes derivadas. No solo existen estas, existen muchas más, pero a modo de ejemplo, para que lo entendamos, he escrito estas cuantas magnitudes derivadas. Por ejemplo, la superficie es cuando hablamos de un área y el símbolo viene dado por metros cuadrados. El volumen, cuando hablamos de cantidades en litros, en una cierta región de volumen, esto hablamos en metros cúbicos. Velocidad, aquí vemos que vamos combinando la longitud y el tiempo, hablamos de metros sobre segundos. Combinamos dos magnitudes que explicamos anteriormente, y también la aceleración viene dada por metros, solo que ahora segundos al cuadrado, y nuevamente combinamos longitud y tiempo, ¿verdad? También tenemos la magnitud que se llama fuerzas, que viene dado en newtons, pero newtons también tiene sus unidades fundamentales, ¿verdad? Que es donde se basa, y es kilogramos por metro entre segundo cuadrado. Imagínense, hemos combinado tres unidades para nombrar a la fuerza, pero también tenemos a la presión. La presión viene dada por fuerza sobre área y viene dada en pascales, que también tiene sus propias unidades, como newton, que ya habíamos definido newton, que era kilogramos metro sobre segundo cuadrado, entre metro cuadrado. Estas serían algunas de las magnitudes derivadas con sus sistemas de unidades. Claro, hay más, pero a método de ejemplo he mostrado esta, y vamos a trabajar una serie de ejemplos para transformar o convertir, ya sea de longitud a otro sistema de longitud, ya sea centímetro a metro, metro a kilómetro, masa de kilogramo a miligramo, a gramo. Todo esto con el fin de que el factor de conversión, el método de factor de conversión sea comprendido
y sea una herramienta que pueden utilizar en sus clases día a día de química y de física. Así que a continuación haremos unos ejercicios. Aquí tenemos un ejemplo que nos pide que expresemos las siguientes unidades en el sistema internacional. Por ejemplo, nos piden que pasemos o convirtamos 3 kilómetros a metros. Este es un ejercicio bastante sencillo que tenemos que entenderlo, ¿verdad? Porque las demás, si entendemos este, podemos entender los demás que vienen. A continuación, nos piden que transformemos kilómetros a metros. Es el primer paso, tener claro de dónde a dónde tenemos que convertir. Entonces, en el factor de conversión yo siempre recomiendo escribir a partir del dato que nos dan. En este caso sería 3 kilómetros. Escribimos el símbolo de por, de multiplicación, una línea horizontal, y tenemos que tener en cuenta que la unidad que tenemos aquí la tenemos que poner abajo. ¿Por qué razón? Porque en factores de conversión lo que buscamos es que se simplifiquen estas unidades. En este caso yo me hago la pregunta, en 1 kilómetro, ¿cuántos metros hay? Y pues me doy cuenta de que hay 1000 metros. Estos valores ustedes los pueden buscar en internet o en algún libro para memorizarlo. ¿Sí? Hay datos que pues hay muchas unidades y tienen que memorizarlas, pero con el tiempo se van quedándole en la mente a uno. Entonces, en este caso, las unidades kilómetros con kilómetros se simplifican, es decir, kilómetro entre kilómetro me da 1, y ahora multiplico los coeficientes. 3 por 1000, sabemos que es 3000 metros, porque es la unidad, acá, es la unidad que me quedó al final del proceso. Haremos un siguiente ejemplo. En este siguiente ejemplo nos piden que transformemos horas a segundos. Nuevamente, ¿verdad? La misión es identificar el valor que nos dan y es el 12 horas. Escribimos el símbolo por, una línea horizontal. Identifico que mi unidad es hora aquí, entonces yo tengo que por ley escribir hora aquí abajo. Entonces, ¿qué valor sería una hora? Y me hago la pregunta, ¿verdad? ¿Cuántos minutos hay en una hora? Yo me doy cuenta que son 60 minutos. Luego, otro símbolo por, otra línea horizontal. Identifico la unidad, minutos, que por ley tienen que ir aquí abajo porque mi idea es simplificarla. Y me pregunto nuevamente, en 1 minuto, ¿cuántos segundos hay? Y yo sé que hay 60 segundos. Entonces, ¿cómo me doy cuenta que esto está bien? Veo las unidades, se simplifican una hora con una hora, minutos con minutos, y la unidad que me sobrevive es la unidad que me están pidiendo, que es segundos. Entonces yo multiplico 12 por 60 por 60, y esto me da un valor de 43.200 segundos. Y pongo la unidad que me sobrevivió. Haremos un siguiente ejemplo. En este siguiente ejemplo nos piden que transformemos 5000 segundos a días. Algo particular que me gustaría decirles es que ahora, si nos fijamos, vamos de una unidad menor a una unidad mayor, es decir, de segundos a día. Y en los ejemplos anteriores hemos ido de unidades mayores a unidades menores. Si van a identificar en el proceso, los factores van a cambiar. Entonces, nuevamente, identificamos el valor que me dan. 5000 segundos. Escribo el símbolo por, una línea horizontal, y yo sé que tengo que escribir en la unidad de segundos aquí abajo. Pero, como ahora voy a pasarlos a minutos, ahora yo me pregunto aquí arriba, 1 minuto, ¿cuántos segundos tiene? Tiene 60 segundos. ¿Por qué lo escribí arriba? Porque yo voy creciendo en unidad, voy de segundos a días. Entonces la unidad mayor me tiene que quedar en la parte superior. Pero yo no lo quiero en minutos, yo lo quiero en días. Sigo creciendo, paso a la línea horizontal
Y hoy me pregunto, aquí abajo tengo que poner la unidad de minutos porque la tengo que simplificar. Y me pregunto, en una hora, ¿cuántos minutos hay? Y hay 60 minutos. Pero yo tampoco todavía no quiero en horas, sino que lo quiero en días. Entonces sigo escribiendo de menor a mayor las unidades y me pregunto, en un día, ¿cuántas horas hay? Y yo sé que son 24 horas. Y si se fijan, las unidades se van simplificando. Segundos con segundos, minutos con minutos, horas con horas. Y me queda esa ecuación que tengo que multiplicar los factores o los coeficientes. 5000 entre 60 me va a dar un valor, luego lo divido entre 60 y luego lo vuelvo a dividir entre 60 para obtener un valor de 0.057 días. Y si se fijan, la unidad que me sobrevive es la unidad que yo debo de poner acá. Haremos otro ejemplo ahora combinando las unidades. En este ejemplo nos piden que expresemos las siguientes unidades en el sistema internacional. Como podemos observar, ahora estamos combinando dos unidades, kilómetros y hora, que en este caso serían las magnitudes de longitud y tiempo, para realizar una nueva magnitud que sería la velocidad. Estas unidades lo podemos obtener, por ejemplo, cuando vamos en vehículo a 120 kilómetros por hora. Entonces lo pasaremos a metros por segundo. Entonces identificamos como primer paso, ¿verdad?, el dato que nos dan, que son 120 kilómetros por hora. Ponemos el símbolo por y la línea horizontal. Ahora escribo aquí abajo la unidad que me corresponde para cual yo pueda simplificarla, que yo sé que son kilómetros, y me pregunto, en un kilómetro, ¿cuántos metros hay? Y sabemos que hay 1000 metros, ¿verdad? Entonces seguimos escribiendo el símbolo por e identificando las unidades que nosotros queremos simplificar. En este caso, ahora yo quiero eliminar o simplificar el símbolo de hora. Entonces yo escribo aquí arriba una hora. Y me pregunto cuántos minutos hay en una hora. Yo sé que hay 60 minutos. ¿Ok? Pero yo lo quiero llevar hasta segundos y metros, ¿verdad? Entonces sigo escribiendo el símbolo por, la línea horizontal. Identifico mi unidad que voy a simplificar. Y yo sé que como que está abajo, la tengo que poner aquí arriba. Y me pregunto nuevamente, en un minuto, ¿cuántos segundos hay? Y yo sé que hay 60 segundos. Como podemos observar, podemos ir simplificando las unidades kilómetro o kilómetro, hora con hora, minuto con minuto, y las unidades que me sobreviven son metros, aquí en punteado lo estoy señalando, y segundos, que es las unidades que yo las quería llevar. Entonces, dándome por resultado 33.3 metros por segundo. Haremos otro ejemplo similar combinando las unidades. En este ejemplo número 2 nos piden que pasemos de 5 gramos centímetros cúbicos hasta kilogramos metros cúbicos. Entonces escribimos el valor que nos entrega, que sería 5 gramos centímetros cúbicos, sería una magnitud de densidad. Escribo el símbolo por y la línea horizontal, y como sé que el gramo, la unidad de gramo está en la parte superior, yo aquí tengo que poner gramos para poderla simplificar. Y entonces yo me pregunto, un kilogramo, ¿cuántos gramos hay? Lo pongo arriba, un kilogramo, y yo sé que aquí hay 1000 gramos. Pero sigo escribiendo el símbolo por, la línea horizontal, para poder transformar los centímetros cúbicos a metros cúbicos. Y entonces yo me pregunto, ahora como sé que tengo que eliminar los centímetros cúbicos, aquí tengo que poner centímetros cúbicos en la parte superior. Pero yo me pregunto,
en un metro cúbico, ¿verdad? ¿Cuántos centímetros cúbicos hay? Y entonces yo tengo que escribir centímetro y elevarlo al cubo. Y al hacer esa operación, ¿por qué elevo todo esto al paréntesis? Porque en un metro hay 100 centímetros, pero como está elevado al cubo, todo esto tiene que estar elevado al cubo también. Esto me da un resultado de 5000. Veamos las unidades que me tienen que quedar. Gramos, se me eliminan con gramos. Kilogramos, me sobreviven. Centímetros cúbicos, se me van con este centímetro cúbico. Me queda kilogramo por metro cúbico. Y podemos identificar qué es a la unidad que nosotros queríamos convertir. Haremos un siguiente video para explicar este tipo de conversiones. Perdón, me refiero a realizar un último ejemplo de este tipo de sistemas de unidades. En este ejemplo nos piden transformar 40 pascales a milibares, que el símbolo se abrevia MBA. Milibares, casi siempre este tipo de unidad de presión se utiliza en el sistema de o en el lenguaje de los que entregan el tiempo atmosférico, es decir, el clima, cuando va a llover, casi siempre se expresan en milibares. Entonces, como primer paso, como siempre, lo hemos dicho, vamos a identificar el valor o la magnitud que nos dan. Y en este caso es 40 pascales. Yo en internet puedo buscar o en algún libro cuánto equivale un milibar en pascales. Pero como yo lo quiero llevar a milibar y quiero simplificar pascales de alguna manera, yo tengo que poner aquí la unidad de pascales abajo, ¿verdad? No olvidemos el símbolo por. Y buscando en los libros nos damos cuenta que 100 pascales hacen un milibar. Simplifico pascal con pascal y vean la unidad que me sobrevive, es el milibar. Entonces, al dividir 440 entre 100 me da 0.4 milibares. Entonces, este sería el último ejemplo del sistema de unidades, conversión de unidades, la explicación de ello para que ustedes puedan trabajarlo en física, en química, incluso en biología, de una manera bastante sencilla, y estaremos haciendo videos de este tipo, tratando de explicar de una manera bastante tranquila y sencilla. Nos vemos en un próximo video.